Amado Señor, una vez más venimos a ti buscando tu guianza, protección, providencia, suplir, auxilio, tantas cosas que necesitamos de ti, Señor. Sin ti somos nada, estamos vacíos, estamos secos, pero en ti tenemos todo. Esta noche estamos confiando en ti. Que seas tú el que hables, que seas tú el que fluyas. Oh, abre los sentidos espirituales de todos nosotros para poder entender, ver, captar, digerir tu fluir. Bendice a todos los queridos santos que escuchan estos mensajes. No solamente que los escuchan, sino que son dirigidos por ti para vivir tu vida bajo tu gobierno, bajo tu justicia, bajo tu orden. Guíanos, Señor. Dirígenos, Señor. Confiamos en ti. Atamos a tu enemigo esta noche que intente obstruir de alguna manera este hablar. Gracias, Señor. Amén. Amados santos, esta noche entramos al mensaje 3, la vida y edificación en las epístolas de Pedro. Como hemos visto, hemos estado elaborando las dos cartas de Pedro, eh, los ocho capítulos de esas dos cartas que están llenas de riquezas en armonía con el plan de Dios, el gobierno de Dios, la justicia de Dios, el proceso de Dios, muchos detalles que Pedro nos trae. Y después de evaluar estas epístolas de Pedro, nos podemos dar cuenta que este humilde pescador, Pedro, y el instruido y experimentado Pablo, vienen a tener una perspectiva similar en cuanto a la visión de la economía de Dios. No obstante, sabemos que cuando recordamos a Pedro, solo podemos pensar en todos los errores que él cometía, los problemas que causaba y sus acciones en su hombre natural. Siempre nos recordamos de esas cosas, pero al entrar en sus epístolas, solo podemos concluir que Pedro fue tratado y perfeccionado de una manera profunda y cabal. Por lo que esperamos que en este mensaje podamos entrar en su visión principal, la cual es la vida y la edificación. Sí, la vida y la edificación. Vamos a ver cómo realmente permean en todas esas dos epístolas esta carga de la vida y la edificación. Podemos decir que la vida y la edificación son el centro, lo más importante de la revelación divina en toda la Biblia. Debemos prestar atención en este mensaje en lo que es la vida y la edificación de la manera que Pedro lo vio. Y esperamos que después de este mensaje podamos entrar en esta visión que es compartida también por Pablo y Juan y otros escritores en el Nuevo Testamento. Esto es algo bastante similar en visión y carga en cada uno de los que escribieron y presentaron la revelación de Dios. Así que, dado a esto, tenemos que enfatizar que el recobro del Señor es un recobro de vida y edificación. Lamentablemente esto ha sido perdido en la historia de la iglesia, donde han habido muchas desviaciones que han hecho que los creyentes se desvíen de este centro, calle principal. Así que necesitamos la vida a fin de tener la verdadera y genuina edificación y regresar a la calle principal de toda la Biblia. La edificación que hablamos es el edificio de Dios. Esta es una edificación que se lleva a cabo con y en la vida divina. Así que no podemos separar estos dos. La vida y la edificación siempre van juntos, pero siempre considerando que esta edificación sin la vida no puede funcionar y la vida no tiene propósito sin la edificación. Lamentablemente, esta revelación sigue vedada para muchos. Recuerdo una historia de un querido hermano colaborador y su esposa
que cuentan que fueron a un pueblo remoto en México a visitar unos hermanos allí. Y se detuvieron a comer algo en un restaurante. Y ellos, aunque hablan español, son norteamericanos, son muy fáciles de identificar que no eran del área. Así que la mesera se acerca a la mesa y les pregunta, ¿y qué hacen por acá? Y el hermano, buscando entrar en el tema del Señor, le contesta, estamos aquí por la edificación de la iglesia. A lo que la señora se puso muy contenta. Le dice, pero qué bueno. Nosotros también estamos acá comenzando a construir una iglesia. Ya compramos los bloques y pronto vamos a poner la primera piedra. Qué bueno que estamos haciendo lo mismo. Ya no pudieron decirle más. Era mucha la diferencia entre lo que ella creía que era la edificación de la iglesia y lo que el hermano quería presentarle de lo que era la edificación de la iglesia. Lamentablemente el cristianismo tradicional ha distorsionado completamente esta visión de la vida y la edificación al extremo de llamarle al edificio la iglesia y centrar la edificación en la construcción de un edificio como el acto más importante de la edificación. Es terrible, una gran tragedia. Muchos cristianos hoy no pueden ver y eso hace que haya un caos. Hay un caos, haya una confusión en cuanto a la guianza espiritual y al deseo de conocer la voluntad y el propósito de Dios. Claro está, en estos tiempos, por otro lado, todos estamos alertas porque sentimos, aún los que no estamos en el recodo, todos los cristianos serios sienten que están habiendo unos cambios serios, profundos, en todos los niveles, y que creemos que todas estas cosas que estamos viendo, que aparentemente hasta suenan raras, están preparando el camino para la venida del Señor. Pero debemos estar claros que para que el Señor regrese, Él necesita no un templo más, no un edificio más, sino la edificación de su cuerpo como la expresión del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Sin este edificio espiritual, el Señor no va a regresar. El Señor no va a regresar, por lo que debemos abrirnos a esta palabra y que seamos salvos de nuestros conceptos particulares, nuestras visiones particulares, y que esta visión de la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la morada del Señor y nuestra, se convierta en nuestra carga principal. Se convierte en nuestra carga principal. Con esta corta introducción entramos al bosquejo. Estaremos combinando el bosquejo con la infusión que el Señor vaya brindando. Número Romano 1 dice el pensamiento central de las epístolas de Pedro y de todas las escrituras, como dijimos, es la vida y la edificación. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva y desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. El 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados. Vea cómo dice Pedro, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que el enfoque central de la primera y segunda epístola de Pedro son el Dios triuno que opera para realizar su salvación completa con miras a producir la edificación mediante la vida. ¿No es maravilloso? Pedro utiliza el término salvación por lo menos 5 veces en sus 2 epístolas. Así que en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Y
Cuando Pedro utiliza esta palabra salvación, no es algo sencillo ni superficial como muchas veces nosotros pensamos. Pues, ser salvo del infierno, o ser salvo de nuestros pecados, o ser salvo de la perdición eterna. No, no. La salvación no es solamente nuestro proceso de ser salvos inicialmente, sino un proceso que conlleva toda nuestra vida hasta culminar en una salvación plena y completa que nos va a llevar por toda la eternidad. Si estamos en este camino, si hemos entrado en esta salvación, no es para estar viviendo de una manera superficial y rutinaria. Por el contrario, dentro de nosotros debe haber una aspiración de darle al Señor el pleno terreno para que Él gane todo lo que Él desea ganar de nosotros, para que esta salvación completa sea dada, sea vivida y sea expresada en nosotros. Él opera esta salvación completa para que podamos ser regenerados y ser alimentados de la palabra, ser nutridos con la leche de la palabra y para que podamos crecer. Todos esos son elementos que están en las epístolas de Pedro. Y Pedro tiene una carga especial en este asunto del crecer, porque no estamos aquí para estar estancados, sino que día tras día el Señor desea crecer en nosotros, quiere avanzar. Él quiere avanzar en todo nuestro ser al punto que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones, como dice Efesios. Ahora, nuestro amado Pedro, a pesar de haber sido un pescador tosco, el Señor ha hecho una obra profunda en él para así mostrar lo que hay en su corazón. Dios desea que seamos transformados. La meta es que llegamos a ser iguales a Él. Ese es el centro, el meollo de su economía. Pero para que esto ocurra, debemos crecer. Crecer para ser transformados y ser edificados, de modo que Él tenga una morada y nosotros seamos glorificados para expresarlo a Él. Existe una historia muy hermosa en un viaje extenso que nuestro hermano Lee dio por las iglesias en diferentes partes del mundo. Y al regresar, el hermano dijo, el gran problema que existe es que los creyentes no conocen a Cristo como vida. Los creyentes no conocen a Cristo como vida, no han experimentado la edificación de la casa de Dios. Cuando hemos ido a otros países, debemos enfatizamos que Dios desea ser la vida del hombre y que desea edificar su casa. Esa debe ser nuestro énfasis. Es lo que hemos hecho. La edificación de la iglesia y que Dios tenga una morada es sumamente necesario por todo lugar que he ido. Todo lugar debe conocer a Cristo como vida y tener la edificación de la morada de Dios para que los creyentes puedan tener un hogar. Hay una necesidad de Cristo y su iglesia. Y aunque podamos sentir que somos pobres y débiles, Dios ha concedido su gracia sobre nosotros. Somos bendecidos de tener este hablar. Dice el hermano, visitamos muchos países en este viaje y fuimos fortalecidos en nuestra convicción exterior, pero recibimos esta carga de esta gran necesidad en distintos lugares. Dice, la necesidad genuina de los hijos de Dios es conocer a Cristo como vida para edificar una casa en la tierra entre sus hijos, a fin de que sus hijos puedan tener un hogar y Dios pueda tener un hogar. La más grande necesidad de la iglesia hoy es que los hijos de Dios puedan tener un hogar y puedan ser la casa del Dios viviente. Por eso estamos aquí y esta es la razón por la cual vivimos la vida cristiana. ¿Para qué? Para edificar
la casa de Dios. En Isaías 66:1 dice, así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Ah, que quieren saber dónde es eso. Isaías 66:1. Ahí está el Señor diciendo, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? No se está refiriendo a ningún templo físico. Dios no tiene necesidad de nada físico. No, Él tiene una necesidad y es que se lleve a cabo la edificación de su casa como un lugar de descanso y reposo, no solo para Él, sino también para nosotros en una morada mutua. Esa es la carga presentada aquí en Isaías. Y esta culminación la veremos en la Nueva Jerusalén, pero la edificación se está llevando ahora mismo entre nosotros por medio de nuestro crecimiento en vida. A fin de obtener el edificio, necesitamos experimentar a Cristo como vida. La experiencia de Cristo tiene como meta la edificación de la casa de Dios. No es un asunto de que yo amo mucho al Señor y yo disfruto al Señor, y yo me reúno allí, yo me reúno acá. No, 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 no. Dios está buscando que su casa sea edificada. ¿Y cómo se edifica esa casa? Cuando nosotros los creyentes llegamos a ser una sola entidad corporativa, dirigidos y gobernados por el mismo Espíritu. Letra A. La vida es el Dios triuno corporificado en Cristo y hecho real para nosotros como el Espíritu, quien se imparte en nosotros para nuestro disfrute y la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa espiritual de Dios como agrandamiento y expansión de Dios para la expresión corporativa de Dios. En una conferencia llevada a cabo en la década del 70, el hermano Lee estaba convaleciendo de una operación en sus ojos. Y en cierto momento él pudo llegar a la última reunión de la conferencia, la cual varios hermanos habían estado compartiendo. Y él tenía los ojos cubiertos por causa de la cirugía, pero como quiera habló. Y sus palabras fueron grabadas porque fueron de mucho peso en medio de su enfermedad. Y dijo, la vida es Dios mismo. Cuando hablamos de vida y edificación, comenzamos a tener contacto directo con Cristo mismo para que eventualmente crezcamos en Él. La vida es el Dios triuno, hecho real para nosotros e impartido en nosotros. De este modo, podemos tocar al Señor como el Espíritu dador de vida que puede impartirse en nosotros. Esta impartición tiene como finalidad el edificio. El edificio es el cuerpo de Cristo, la casa espiritual de Dios como agrandamiento y expansión de Dios. Así que esta corta presentación mostró la única y constante carga de Dios hasta el día de hoy. Esa es nuestra meta y esa es nuestra visión y ese debe ser nuestro deseo. Punto B. Cristo como simiente de vida es el poder de vida en nuestro interior, que nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para la edificación de la iglesia como rico excedente de vida y expresión de vida por medio del crecimiento y desarrollo de la vida. Quise copiar este cántico, es el himno 93, la estrofa 4, dice, tu cuerpo, plenitud, somos tu expresión, tu cuerpo, plenitud y habitación, tu excedente y tu novia, tu total reproducción. Como aumento de tu vida, somos tu propagación, eres tú nuestra cabeza, somos tu continuación. Esta pequeña estrofa básicamente define lo que es el templo y la casa de Dios. A esto es lo que nos referimos del crecimiento en vida.
La naturaleza de la vida siempre estará buscando crecer y aumentar. Esto concuerda con Juan 15 y la vid. La vid siempre está aumentando y propagándose. Esta vida está en nosotros como semilla y esta semilla tiene como finalidad la propagación. Número Romano 2. La meta de Dios es tener una casa espiritual edificada con piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. A. Como vida para nosotros, Cristo es la simiente incorruptible con respecto al edificio de Dios. Él es la piedra viva. Ahora bien, en Primera de Pedro 1:23 vemos que fuimos regenerados como una semilla o simiente incorruptible. Esta es la simiente de la vida divina que está en cada uno de nosotros. Esta simiente desea crecer en nuestro ser. Y aparte de la simiente tenemos también la piedra, como se presenta en Primera de Pedro 2:4, que dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Punto B. En la conversión de Pedro, el Señor le dio un nombre nuevo. Pedro, una piedra, Juan 1:42. Cuando Pedro escribió la revelación referente a Cristo, el Señor le reveló además que él era una roca, una piedra. Por medio de estos dos incidentes, Pedro recibió la impresión de que tanto Cristo como sus creyentes son piedras vivas para el edificio de Dios. Es muy significativo que el Señor procuró impresionar a Cefas, a Simón, que posteriormente le llamó Cefas, y luego le llamó Pedro. En Juan 1:42 vemos el detalle de estos cambios de nombre. El Señor le cambia el nombre, como dije, de Simón a Cefas, que en arameo significa roca o piedra, pero luego le enfatiza también en griego y le llama Petro, que tiene el mismo significado que Cefas, roca o piedra. O sea que se lo dijo en arameo, Cefas, y se lo dijo también en griego, Petro, que eran los dos idiomas más prevalecientes de la época. Así que con este juego de nombres es como si le hubiese querido decir a Pedro, Cefas Pedro, de aquí en adelante tu meta y propósito es la edificación de la cual tú eres una pequeña piedra que sale de esta piedra grande. Ya hemos hablado de esto, existe un juego de palabras en la versión griega entre Petros y Petra. Petros o Cefas en arameo era la piedra, pero Petra, que era Cristo, en esta Petra se edifica la iglesia. Es decir, yo soy la Petra, la piedra grande, pero necesitamos también los fragmentos de las rocas pequeñas para edificar esta casa. Así que comparado con Petra, la cual era Cristo como piedra grande, esta edificación se efectúa ahora con las muchas piedras pequeñas como Pedro. Es por eso que el Señor le enfatiza a Pedro este asunto de la edificación solamente con el asunto de los cambios de nombre en arameos y griego. Así que en esta atmósfera es que Pedro tiene la revelación de quién es Cristo, por lo que contesta cuando le preguntan, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. C. Nosotros los creyentes en Cristo somos piedras vivas como duplicación de Cristo por medio de la regeneración y la transformación. Nosotros fuimos creados de barro, pero en la regeneración recibimos la simiente de la vida divina, la cual al crecer en nosotros nos transforma en piedras vivas. Es interesante hacer notar que el nombre Adán viene del hebreo Adama, que significa tierra o suelo rojizo. La transformación no puede efectuarse por nuestro esfuerzo personal, sino mediante el crecimiento en vida de los creyentes. Este crecimiento trae el edificio
Y este edificio es la extensión de Dios mismo. Por eso, en Mateo 16, 18, el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo es que este edificio se realiza? Se realiza, como estamos diciendo y enfatizando, mediante el crecimiento en vida de los creyentes. Este es un maravilloso proceso en el cual estamos y esperamos que poco a poco, de una manera fresca, el Señor continúe su trabajo de edificación. Número Romano 3. Puesto que el edificio de Dios es viviente, este crece. La verdadera edificación de la iglesia como casa de Dios es efectuada mediante el crecimiento en vida de los creyentes. Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Otra vez, Efesios 2:21, hablando de la iglesia, hablando de los creyentes, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué visión más tremenda, más hermosa. Para que algo crezca, tiene que tener vida. Por eso vemos aquí en Efesios un edificio que crece. ¿Cómo crece? Crece por medio de nuestro crecimiento de Cristo en nosotros. A mayor Cristo, mayor crecimiento del edificio. Por eso debemos orar cada día. Debemos pedirle al Señor, crece en mí hoy. Avanza en mí hoy. Expándete en mí hoy. Claro, no podemos olvidar el mensaje anterior, que este crecimiento no es solo el conocimiento y capacidad para hacer cosas, sino es la medida de que Cristo se forma más en nosotros mediante los diferentes procesos de la gracia que vimos en primera de Pedro 5:10 y la nota que leímos. Siempre me refiero a esa nota maravillosa. En este proceso todos deseamos crecer y ser transformados, pero sabemos que también tenemos frustraciones, pues a veces no estamos en el nivel que desearíamos estar, pero no debemos olvidar que estamos en ese proceso. El mejor ejemplo de esto es el crecimiento de todos los seres vivos en la tierra. Desde las criaturas más diminutas hasta las más elevadas como nosotros, ninguna tiene un proceso de crecimiento hacia la madurez de un día para otro. Porque aunque usted dirá, no, pero la jirafa produce unos niños, produce sus hijos grandes y los elefantes producen sus hijos grandes. El que sean grandes no quiere decir que sean que están maduros, siguen siendo niños comparados con sus padres. No existe ningún ser vivo que crezca maduro. Pero estamos en este proceso y tenemos que ser cuidadosos de no entorpecer al Señor en ninguna manera para que Él pueda tener el completo crecimiento de Él en nosotros. Todo debemos considerar y debemos estar preocupados por nuestro crecer de la manera en que hemos estado presentando. Cuando nos tornamos indiferentes y sin preocupaciones por nuestro crecimiento, estamos expuestos a retrasarnos y entrar en muchas situaciones negativas. Lamentablemente, a través de los años hemos visto tantos queridos santos que llegan a estar conformes a cómo están y solamente se limitan a reunirse quizás una vez por semana y estar allí, escuchar el mensaje sin decir nada, sin profetizar y sin meterse en la palabra, pero se consideran parte de la iglesia y se consideran parte del cuerpo de Cristo, pero realmente no son la expresión que el Señor está buscando. Porque para crecer necesitamos ir en pos de Cristo en todas las cosas en nuestra vida. Todas las cosas en nuestra vida. Esto es muy crucial para que el trabajo de edificación pueda llevarse a cabo. En el momento que nos conformamos y nos sentimos tranquilos de cómo somos, ya caímos en degradación y el Señor no puede crecer como casa viviente en nosotros. A fin de crecer en vida para el edificio de Dios, debemos amar al Señor
estar atentos a nuestro espíritu y guardar nuestro corazón con toda vigilancia, con miras a mantenernos en la senda de la vida. Mira lo que dice, guardar nuestro corazón con toda vigilancia. No podemos ser sueltos. No, necesitamos guardar nuestro corazón con toda vigilancia. Este asunto de amar al Señor es un pilar constante en toda la Biblia. Constante en toda la Biblia. Por eso, entrando con el aspecto negativo, en 1 de Juan 2:15, lo conocemos muy bien. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga, hermanos, Juan no le está hablando a los inconversos. Juan le está hablando a hermanos que los está cuestionando y le está diciendo, yo veo que ustedes aman al mundo, y ustedes aman las cosas que están en el mundo, aunque digan que se reúnen, aunque digan que están aquí, el amor del Padre no está en ustedes. Así que Juan nos está presentando dos amores, el amor del Padre y el amor al mundo. Y estos dos no se mezclan ni pueden relacionarse. No se tiene uno y se tiene al otro, no, tienes uno, tienes al otro. Ya en Deuteronomio 6:5, el Señor es claro en lo que Él anhela. Y aquí encontramos la misma línea de parte de Dios en su búsqueda de nuestro amor hacia Él. Primero en Deuteronomio 6:5, y esto lo he escuchado muchas veces, pero es maravilloso, dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, cuando le preguntan al Señor sobre quién es el primer mandamiento, Él le contesta otra vez en Marcos 12:28, citando Deuteronomio 6, y levanta la misma carga. Claro, aquí se presenta algo que creo trae confusión a muchos, y es que cuando le preguntan al Señor cuál es el primer mandamiento de todos, aquí no le está preguntando que cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos, como algunas personas pudieran pensar, sino cuál es el mandamiento o el mandato de Dios más elevado y más importante. Y ahí es que entonces el Señor en Marcos 12:30, Marcos 12:28 y Marcos 12:30, el Señor entonces le trae, cita Deuteronomio 6:5 y vuelve y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué es esto? Amar a Dios por sobre todas las cosas es el arma más poderosa de Dios para exponer y derrotar a su enemigo. Todo lo que Satanás ha hecho, como hemos estado hablando en otros mensajes, es separarnos de Dios y crear sustitutos para que amemos otras cosas más que Dios. Hay muchas cosas, no tengo tiempo para entrar, ya sabes por eso. Hay tantas cosas que nos distraen. Abremos el teléfono y ahí podemos pasar una hora mirando aquí, mirando allá, mirando aquí, mirando allá. No es que sean cosas malas, pero nos sacan de la atmósfera de Dios. Pero esta relación de amor con esta persona maravillosa hace algo en nosotros. ¿Sabes lo que hace? Produce la fe que hace que el enemigo de Dios sea derrotado. Por eso, primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Qué hermoso. Ve la nota, ve esta nota. Dios nos amó primero porque Él, oiga la palabra, nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual lo amamos a Él y a los hermanos. Romanos 5:5b, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, nuestro amor es demasiado limitado y relativo. Es decir, varía dependiendo de las circunstancias. Yo puedo escuchar a un hermano decir, mi esposa es la esposa más maravillosa. Y luego en 6 meses me dice, qué terrible es mi esposa. Pero si hace 6 meses me dijiste que era la esposa más maravillosa y ahora me dice que terrible es mi esposa, ¿qué pasó? Nuestro amor
Depende de cómo nos traten, funciona nuestro amor. Pero para poder amar a Dios con el amor de Dios, Dios tiene que impartir su amor primero en nosotros. ¿Saben? Esto es como una relación de amor en una pareja. De hecho, siempre les traigo, y ustedes saben que un tiempo atrás dedicamos creo como sobre 12 mensajes en esta línea de lo que le llamamos el gran misterio. Pero en una relación de amor, una pareja necesita tiempo para conocerse. Mientras más tiempo pasa, más confianza crece del uno al otro. Es lo mismo con el Señor. Él imparte su amor a nosotros. Mientras más se imparte, más confianza, fe, crece en nosotros. Y más unido se hace el Señor a nosotros y nosotros a Él. Una pareja, al principio no se conocen, especialmente ella, si está buscando algo serio con un compañero, va a estar observando quién es esta persona, cómo es esta persona en privado, si realmente ama al Señor, qué es lo que se supone en la vida de iglesia las hermanas y los hermanos busquen primero, antes que físicamente. Si ama al Señor, si ama a la iglesia, entonces podemos hablar. Ahora, el amor de Dios no tiene que ver con emociones, sino con su presencia. A más presencia, más le deseamos y más anhelamos estar con Él. A más presencia, esto produce la transformación y la edificación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto amamos al Señor? Entonces tenemos que regresar nuevamente a Primera de Juan y Deuteronomio. Y entonces nos miden en cuanto a esto. O estamos amando al mundo o estamos amando al Señor sobre todas las cosas. Juan nos confronta y Deuteronomio también nos confronta. Y esto expone si realmente amamos con todo nuestro ser sin dejar nada para nosotros. Quiero regresar otra vez al asunto de Deuteronomio y de Marcos. Observemos cómo repite, amarás al Señor con todo tú, con todas tú, con todo tú. Es decir, no hay amor compartido con lo que Primera de Juan 2:15 se nos advierte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, aquí no es que amas al Señor un poco y aunque amas un poquito lo otro está bien, que eso no es malo. No. Si pasa eso, dice, el amor del Padre no está en nosotros. Esto es serio. ¿Por qué? Porque si en una pareja, una pareja le dice a la que sea, al prometido o la prometida, él le dice a ella, yo te amo a ti. Y ella le dice a él, yo te amo a ti. Pero después ella le dice, pero yo tengo otro compañero que también lo amo. ¿Usted cree que ese novio va a estar contento? No, no va a estar contento. Pues lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor no puede habitar cuando hay más amores fuera de Él. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él ama a su novia y espera que su novia se entregue completamente a Él sin reservas, exclusivamente para Él. Esto lo hizo el Señor con el pueblo de Israel y ahora lo es con nosotros. Así que sé que podemos decir que debemos amar al Señor por fe, pero no creo que sea muy saludable decirle a su esposa, querida, yo te amo por fe. No, no es que no podemos decir eso así. Necesitamos estar definidos. No podemos decirle, yo no siento mucho que te amo, pero yo te amo por fe. No, no, no. Por un lado, lo declaramos cuando le decimos, Señor Jesús, te amamos. Y por otro, lo expresamos en nuestra manera de vivir y de comportamiento. Y esto nos amarra nuevamente con el tema principal de esta conferencia, de estar bajo el gobierno de Dios para la economía de Dios. Así que no es solo expresarle un acto de fe y decir, Señor Jesús, te amo y te amo y te amo, pero después yo hago lo que me da la gana. No, necesitamos expresarlo con toda nuestra manera de ser y de vivir.
Esto nos llevará a tener tiempo con Él, disfrutarle a Él y buscarle a cada minuto. Tal y como sucede al principio con los enamorados, que si el enamorado no tiene auto y tiene que caminar 10 millas, camina. Claro, como es una emoción, después de un tiempo ya no lo hace, pero en el caso nuestro necesitamos darnos completamente para Él, exclusivamente para Él, porque nuestro amor con Él se va a reflejar por toda la eternidad. En Apocalipsis 2:4 el Señor le dijo a la iglesia en Éfesos, fíjense bien, Efesios, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo sé que ustedes conocen muy bien este versículo, pero vean bien esto. Regresando al asunto de la pareja, es muy común ver las parejas jóvenes cuando se están tratando, que como mencioné, que hacen lo que sea para estar juntos y verse. Pero luego de un tiempo de casados, el mismo novio enamorado hace lo que sea para salir de la casa y para estar con sus amigos. ¿Qué pasó? Bueno, no podemos comparar este amor en relación con el de Cristo y la iglesia, aunque es lo que el apóstol Pablo aspira, que la vida matrimonial sea una expresión de Cristo y la iglesia. Pero hay principios que podemos usar. Dios tiene un estándar y es que en nuestra relación con Él, Él tiene que tener la prioridad sobre todas las cosas. Si al principio de nuestra vida cristiana éramos fervientes y buscadores, pero ahora hemos perdido tal intensidad, eso es lo que se llama perder el primer amor o, como dice en el griego, el mejor amor. Vamos a ver aquí la nota. Dice, la palabra griega traducida primer es la misma que se traduce mejor en Lucas 15:22. Nuestro primer amor hacia el Señor debe ser el mejor amor por Él. No es un segundo amor. Y quiero otras cosas, como hemos estado trabajando. No, es el mejor amor. Y la nota amor dice, como cuerpo de Cristo, la iglesia está relacionada con la vida. Como nuevo hombre está relacionada con la persona de Cristo. Y como novia de Cristo está relacionada con el amor. En su epístola a los Efesios, Pablo nos dice que para practicar la vida de iglesia es necesario que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones para que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, a fin de que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y que para practicar la vida de iglesia, la gracia es dada a todos los que aman al Señor Jesús. Ahora, esta segunda epístola a los Efesios revela que la decadencia de la iglesia comienza cuando dejamos nuestro primero mejor amor hacia el Señor. Únicamente el amor puede mantenernos en una relación apropiada con el Señor, igual que en la vida matrimonial. Igual que en la vida matrimonial. La iglesia en Éfeso tenía buenas obras, trabajaba para el Señor, había sufrido, había perseverado, había probado a los falsos apóstoles, pero dejó su primer amor hacia el Señor. Dejar el primer amor es la raíz de toda la degradación en las siguientes etapas que se mencionan ahí en Apocalipsis. Esto es muy serio. Por eso que una cosa está amarrada con la otra. Es más, y no quiero entrar en eso porque saben que tengo carga por eso, pero si los esposos no tienen al Señor, y cuando digo esposos, esposas y esposos, si el Señor no es su prioridad, usted no va a poder amar a su esposa apropiadamente. Y si el Señor no es la prioridad de la esposa, usted no va a poder amar a su esposo apropiadamente, porque su amor es finito y los defectos de cada uno salen. Pero cuando el Señor es nuestra prioridad, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones también alcanza a nuestra esposa, también alcanza a nuestro esposo. Así que para que podamos crecer en vida, para la edificación, debemos amar al Señor. Nuevamente, esto no es un asunto de nuestras emociones, sino de nuestra experiencia de Cristo en nuestro espíritu. Y aunque se haga difícil para muchos de creer,
Todo esto, como hemos mencionado, está relacionado con nuestra vida matrimonial. Y es decepcionante ver que hay queridos hermanos muy consagrados, manejan bien la palabra, leen el ministerio, leen las escrituras cada día, pero en su casa su presencia no trae vida, sino temor y malestar. ¿Qué es esto? Podemos decir que amamos al Señor, pero mi esposa y mis hijos no los tolero porque son terribles. No, si esa es la situación, lamentablemente tenemos que decir que ese amor que usted dice que tiene por el Señor no es genuino, sino que es algo emocional y mental, pero usted no ha disfrutado de la presencia del amor de Dios que irradia también el amor para usted y su familia. Si realmente amara profundamente al Señor, ese amor impregnaría a su esposa y a sus hijos de igual manera que, que sucede en el espíritu con el Señor. Porque a la larga, la familia es la unidad más pequeña de la iglesia. Si amo la iglesia, amo los hermanos, se supone que mi casa sea la primera expresión de tal amor. Esto es muy profundo, pero no puede haber contradicción. Decir que amo a los hermanos y al Señor, pero con mi familia estoy distanciado, es una contradicción. Por el contrario, decir que mi prioridad es mi familia y segundo la iglesia tampoco es así. Una cosa fortalece la otra, no son dos entidades independientes como usualmente lo vemos. Pero nada, regresando al punto, ustedes saben que tengo una carga especial en esa línea. El punto a fin de crecer en vida para el edificio de Dios debemos tomar cuidado de 4 aspectos. 1, amar al Señor, estar atentos a nuestro espíritu, guardar nuestro corazón con toda vigilancia, con miras a mantenernos en las sendas de la vida. Ya cubrimos el aspecto de amar al Señor. Estar atento a nuestro espíritu es otra parte crucial, la cual la obtenemos manteniendo nuestra sensibilidad y apertura mediante nuestro diario disfrute y la participación de la palabra, el ministerio y la oración. Sin esto, no hay manera de estar atentos a nuestro espíritu. Guardar nuestro corazón es más amplio y diverso, puesto que el centro de nuestro espíritu está en nuestra conciencia, que se convierte en el puente entre nuestro espíritu y nuestra alma. Cualquier cosa que distraiga, ensucie o llene nuestro corazón fuera de Dios, entonces se convierte en un obstáculo para el fluir y mantenernos en la senda de la vida. Debemos procurar guardar nuestro espíritu, guardar nuestro corazón y mantenernos en la senda de la vida mediante un ejercicio constante y orgánico, llevando cautivo todo pensamiento que esté fuera de Dios a Cristo mediante invocar su nombre, meditar en su palabra, en especial escuchando mensajes que imparten vida y poner nuestra mente y nuestro corazón en todo momento y de la manera que sea, hasta escuchando cánticos, invocando el nombre, citando la palabra, nuestro corazón necesita refrescarse a cada momento. Otro aspecto que profundizaremos más adelante es el asunto de la confesión. ¿Qué importancia tiene la confesión? Por un lado, tenemos que estar claros que el Señor llevó y limpió todas nuestras transgresiones cometidas fuera de Él. Pero por otro lado, cada día, por causa de la estrategia del enemigo de querer sacarnos nuevamente fuera de Dios, en ocasiones entramos en situaciones complicadas en donde somos ensuciados. Es aquí en donde tenemos que separar la limpieza ya efectuada por la sangre y la limpieza de nuestras conciencias mediante el acto de los pecados ya limpiados por la sangre derramada. Por eso leemos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Pero por otro tenemos el 10:22, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay dos tipos de lavamiento. De hecho, tres tipos de limpieza. El primer aspecto es el que vemos en Hebreos 10:14, el cual certifica que por una sola ofrenda hemos sido hechos perfectos para los que hemos sido santificados y hemos recibido al Señor. Y hemos recibido el efecto de la cruz de Cristo y su muerte. Por otra, en el 10:22 nos habla de la purificación de los corazones de mala conciencia, que lo que hace es confirmar el sacrificio que ya se efectuó, que se menciona en el 10:14, creyendo la obra ya efectuada, produciendo un corazón libre de mala conciencia, una vez que sentimos que hemos ofendido al Señor y nos hemos salido de su presencia y pecados surgen. Nos lavamos la conciencia inmediatamente al recordar el sacrificio eterno que nos menciona Hebreos 10:14. Ahora, el último lavado es el lavado por el agua. Esto está relacionado con el lavacro del tabernáculo. Esta agua es el agua de la palabra que nos limpia y libera cada día mientras nos sumergimos y participamos de ella. Esto mantendrá nuestros corazones aptos para recibir el fluir y el hablar del Espíritu. Ahora vamos al punto B, donde nos habla de 4 obstáculos para amar al Señor. Esto es del libro Conociendo a Cristo y la Iglesia. Si queremos que la vida de Cristo no encuentre impedimentos en nosotros, debemos experimentar el quebrantamiento de la cruz, la muerte aniquiladora de Cristo en el Espíritu, todo inclusive de Cristo como Espíritu de gloria, para que los siguientes obstáculos en nuestro interior puedan ser eliminados y removidos. Recuerde que toda la operación de la cruz se da en nuestro espíritu. Se activa todas las experiencias de este Cristo resucitado que fue llevado al Padre y presentado al Padre. Ahora se transmite a nosotros, no solamente en toda la dimensión de la divinidad, sino también en sus experiencias en la cruz y en su resurrección. Así que de esa manera los obstáculos pueden ser eliminados. Vamos al primer obstáculo. Ser cristiano significa no tomar como objetivo nada que no sea Cristo como nuestra meta. Es lo que estuvimos hablando de Deuteronomio. El obstáculo que impide esto es que no conozcamos la senda de la vida ni tomemos a Cristo como nuestra vida. La pregunta es, ¿qué es conocer la senda de la vida y tomar a Cristo como nuestra vida? Lamentablemente a veces esto aparentemente puede ser sencillo de explicar, pero el problema, como estuvimos diciendo anteriormente, es que a veces tenemos un vivir muy normal y una visión de las cosas muy normales, pero la pregunta es, mi vivir, mi hablar, mi lógica de las cosas, ¿es conforme a mi concepto y aprendizaje natural de lo que es la vida cristiana? ¿O ciertamente hemos experimentado a Cristo como nuestra vida para poder comprender la senda de la vida? Nuestro gran problema, como dijimos que Elías había encontrado cuando hizo esa visita a diferentes países, es que no conocemos a Cristo como vida. Y hemos sido formados de muchos conceptos naturales, muy buenos, muy rectos, pero ¿está nuestro vivir y expresión dentro del principio de la vida? ¿O sigo siendo yo, hablando Cristo, pero siendo yo? Y Juan 14:6 es el versículo más clave. Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo como nuestro espíritu mezclado en la senda de la vida para que la experimentemos, la disfrutemos y la expresemos. Todo lo que hacemos, hablamos o experimentamos tiene que ser este Cristo maravilloso como nuestra vida.
Si no, todo lo que hacemos entrará en lo que el Señor dirá a los que se mueven dentro de su propia esfera. En un momento dado, le diremos, Señor, hice esto, hice lo otro, hicimos aquello, hicimos esto por ti. Pero Él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que realmente conecta esto con los primeros dos mensajes, porque lo que el Señor le está diciendo a ellos son ilegales, ustedes se están moviendo fuera de la ley, se están moviendo fuera de la estructura, ustedes son anomos, fuera de ley, eso es lo que dice ahí. Y ese, estar fuera de Dios es el pecado central de todo el universo, aun cuando seamos cristianos. El segundo obstáculo es la hipocresía. Y mientras estudiaba y veía este punto, es un poco complejo. Dice aquí, la espiritualidad de una persona no está determinada por su apariencia externa, sino por la manera en que se ocupa de Cristo. Y es complicado porque hay muchísimos versos que se aplican a los fariseos, pero nosotros estamos en otra esfera, estamos en la esfera del recobro del Señor, estamos en la esfera de la vida divina. Allá los fariseos con su religión, fingiendo cosas, pero necesitamos ver desde otra perspectiva este asunto de los hipócritas. Mateo 15:7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí sugiere una nota en Mateo 6:2, dice, un actor de teatro, un imitador. Los actores griegos y romanos acostumbraban llevar máscaras grandes, provistas de aparatos mecánicos que aumentaban la fuerza de su voz. Por tanto, un simulador, y se les llamaba hipócritas. Pero curiosamente en esa época, cuando le decían hipócrita al actor, no lo estaban insultando, sino que era la definición correcta y normal de la época de definir a los actores. Porque ¿qué es un actor? El actor está manifestando algo que no es real, está manifestando algo que no es cierto. Entonces, como mejor explicamos esto, es lo que dice aquí de Mateo 15, 7 y 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todos amamos al Señor, todos decimos que amamos al Señor, todos vamos a las reuniones de la iglesia, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son las prioridades dentro de nosotros? ¿Es acaso el Señor tiene nuestro primer lugar? En este mensaje hemos enfatizado esto una y otra vez, porque sin esto no podemos crecer, no podemos avanzar. Y aquí esa es la definición de hipócritas. Uno que por un lado dice una cosa, pero por otro siente y hace otras cosas. Mucho cuidado. El tercer obstáculo es la rebelión. Y aquí podemos amanecernos, oscurecernos, dependiendo de donde usted esté en este momento. Es posible que seamos muy activos y celosos al hacer las cosas, pero aún así encarcelemos y desobedezcamos al Cristo viviente en nuestro interior, ignorándolo. Y para eso busqué otra vez este versículo de Primera de Pedro 3:4, cuando está hablando de la vestimenta de las hermanas y que el apóstol Pedro le dice a las hermanas que ya deben vestirse según el hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado que es de gran valor delante de Dios. Pero en este caso, lo impresionante es que Pedro nos está diciendo que el hombre interior está escondido en el corazón. Y eso nos habla de una nueva perspectiva, porque en el corazón la única sección del espíritu que existe es la conciencia. Y cuando miramos el asunto de la conciencia, vemos que hay una porción del espíritu, que es la conciencia, en nuestra alma. Y esa se convierte en el puente
de la otra sección del espíritu que está conectada con los lugares celestiales. Quiere decir que nuestro espíritu tiene, por un lado, la base de los lugares celestiales, pero por otro lado tiene la base de nuestra alma. Compartía yo con un hermano querido que esta escalera tiene dos puntas. La escalera de la visión de Jacob tiene dos puntas. Tiene una punta que está acostada en el cielo y tiene otra punta que está reposando en la tierra. Podríamos decir que esta escalera, por un lado es Cristo, pero por otro lado es el Espíritu que nos conecta de los dos puntos, Entonces, aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo es que hay cosas que están todavía, que no han florecido, están escondidas en nuestro corazón. Y que el Señor anhela salir de ahí. Y necesita el Señor tomar control de todas las cosas ocultas que pueden estar en nosotros. Así que, ¿qué es la rebelión entonces? Pudiéramos decir que nuestro mayor problema de la rebelión es no escuchar al Cristo Espíritu que habita oculto en nuestro corazón. Ese Cristo Espíritu está ahí esperando y está anhelando avanzar más a todas nuestras partes internas, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción. Está ahí el Señor procurando avanzar, pero lo mantenemos preso, sigue escondido. Por eso el apóstol Pedro dice, mira, el hombre interior está escondido en el corazón. Óiganlo, hermanas, como ustedes vístanse conforme al sentir de este hombre interior que está en ustedes, en su corazón. Escúchenlos. No hacerlo es estar en rebelión. No hacerlo es estar fuera de su deseo y de su voluntad. Y estar en rebelión nos asocia y nos entra en la misma atmósfera donde Satanás se encuentra. Así que hay mucho que hablar sobre eso, en otro momento hablaremos, pero no podemos resistirnos a Dios y seguir siendo nosotros mismos, porque eso es rebelión. Claro, no es lo mismo un rebelde inconverso que un rebelde regenerado. El rebelde regenerado tiene al Señor en su espíritu, pero lo tiene escondido, lo tiene preso y necesitamos liberarlo, como dice Primera de Pedro. Así que necesitamos ser humildes y evaluar cuántas cosas está el Señor trabajando dentro de nosotros que quiere salir, que quiere fluir, pero lo mantenemos escondidos. El cuarto obstáculo es nuestras capacidades naturales. Dice, si tales capacidades naturales permanecen en nosotros sin ser quebrantadas, llegarán a ser un problema para la vida de Cristo. Y esto es bien sensible y bien complicado de cierta manera, porque como dijimos anteriormente, nos acostumbramos a nuestra manera natural de vivir, nuestra manera natural de vivir. Y Dios anhela que nosotros nos rompamos y soltemos nuestras capacidades naturales para que Él pueda fluir en nosotros y se pueda expresar en nosotros. Todos estos cuatro obstáculos, ¿saben qué hacen? No nos permiten crecer, no nos permiten madurar, nos mantienen como niños. El punto C dice, a fin de crecer en vida para el edificio de Dios, debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia. D, a fin de crecer en vida para el edificio de Dios, debemos ser nutridos con la leche de la palabra de Dios dada sin engaño. 1. La leche dada sin engaño es transmitida en la palabra de Dios para nutrir nuestro hombre interior por medio del entendimiento de nuestra mente racional y es asimilada por nuestras facultades mentales. Vea cómo está el juego de nuestra mente, el hombre interior que es nuestro espíritu. ¿Ah? Y usted dirá que el hombre interior necesita ser nutrido. Sí, nuestro espíritu necesita
recibir el fluir de la palabra para que ese espíritu tenga la vida y la manera de poder fluir en nosotros. Dice aquí el punto 2, aunque la leche nutritiva de la palabra es dada a nuestra alma por medio de la mente, a la postre nutre el espíritu, con lo cual hace que no seamos anímicos, sino espirituales, aptos para ser edificados juntamente como casa espiritual de Dios. Y aquí regresamos otra vez al tema central, que es la vida y la edificación. Por eso hablamos de los 4 aspectos de la limpieza y culminando con este aspecto de la palabra, que viene a ser, que viene a ser, que viene a ser el alimento que nos nutre, nos satisface, nos limpia. Si usted no se somete a la palabra cada día, usted no puede completar la limpieza que va más allá de limpieza de pecados. Es la limpieza que activa y suple su espíritu para que ese espíritu pueda avanzar y pueda tomar dominio de todas las cosas. Si no, entonces caemos aquí en 1 Corintios, 1 Corintios 2, 14 y 15 dice, pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El 15, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué es un hombre anímico? Es un hombre natural, uno que permite que su alma domine todo su ser y que vive regido por su alma sin hacer caso de su espíritu. Cuando hablamos de inconversos, ellos tienen su espíritu apagado, pero aquí está hablando de nosotros, de cristianos. Y entonces dice, ese hombre anímico que es regenerado no usa su espíritu e incluso se comporta como si no tuviera espíritu. Imagínense esta nota. Tal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios y no es capaz de conocerlas. Al contrario, las rechaza. La rechaza. Que el Señor nos guarde de tal experiencia, de tal vivir, porque realmente seremos juzgados en el tribunal de Cristo. 3, a fin de disfrutar la leche de la palabra, gustar de Dios con su bondad en la palabra, debemos recibir su palabra con toda oración y reflexionar sobre su palabra. De esto hemos hablado mucho, pero creo que el Salmo 119:15 nos explica, y la nota que está aquí dice, reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. Rica en significado, rica en significado. Aquí la palabra hebrea se traduce reflexionaré. Cuando habla de reflexionaré, es también meditar. Implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Todo eso significa reflexionaré. No es sentarse y meditar y pensar, no. Dice, mira cómo dice, implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como alimento y así ser infundidos de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. Todo eso está ahí en ese Salmo 119. Les animo que vayan y vean la nota. Aquí dice reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Así que todos los versos que estamos trabajando tienen como fin que veamos la palabra no como letra de estudio, sino como un alimento para ser nutridos. Y necesitamos aprender a saborear y disfrutar la palabra. Y cuando tocamos la palabra con nuestro espíritu, la palabra pasa de ser conocimiento para venir a ser ¿qué? Nutrición. ¡Qué maravilla! Y cuando vamos a la palabra y al ministerio, entramos en las profundidades de la revelación. No existe mejor diversión y disfrute en ninguna esfera que la palabra del Señor. De lo contrario, corremos el peligro de entrar en lo que se menciona en Juan 5:39.
y 40. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa fue la reprensión que Dios le dio a los judíos. Que esa reprensión no nos alcance a nosotros, que vayamos a la palabra solamente como estudio, pero no vayamos al Señor como nuestro disfrute. Por eso el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Y el 4, por tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco todo camino falso. 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Y el 107, afligido estoy sobremanera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Punto B dice, orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forman parte de reflexionar, esto lo leímos, sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra consiste en rumiar, en recibir la palabra de Dios por medio de mucha reconsideración, pero es más que nada el poder repetirla, entrar en ella, disfrutarla hasta que se abre la revelación. Punto 4. Al alimentarnos de Cristo como leche nutritiva en la palabra, crecemos hasta llegar a la salvación plena, a la madurez por medio de la transformación para la glorificación. La salvación vista en 1 de Pedro 2:2 es un asunto de transformación para el edificio de Dios. Mira cómo dice Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado. Oiga, si es que habéis, no dice si es que habéis aprendido, no, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor, como un platillo que usted disfruta. ¿Ah? Punto 5, disfrutamos al Cristo leche a fin de nutrirnos para ser transformados con Él, y el Cristo piedra y ser edificados como el Cristo cuerpo, como casa espiritual de Dios para hacer ¿qué? Un sacerdocio santo. Por eso 1 Corintios 12:13 dice, porque en un solo espíritu, me gusta mucho esto, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Puesto que el espíritu es la esfera y el elemento de nuestro bautismo espiritual, y debido a que en este espíritu fuimos todos bautizados en una sola entidad orgánica, el cuerpo de Cristo, entonces es todos nosotros, sin importar nuestra raza, nacionalidad ni posición social, debemos ser este único cuerpo. Todo lo que estamos hablando aquí, aunque lo hemos dirigido a nosotros, realmente estamos hablando de que esta es la meta, es la expresión corporativa, que es la casa con la cual comenzamos hablando. Este es el único espíritu donde todos, no son muchos espíritus, todos fuimos bautizados en este único cuerpo viviente para expresar Cristo. Eso nos une. Usted dirá, ¿y cómo yo puedo ser uno con mis hermanos? Entre a su espíritu, porque el espíritu suyo está conectado no solamente con el de su hermano, sino con todos los hermanos, desde el primer regenerado hasta hoy. Todos estamos conectados. Número 4, el sacerdocio santo, un cuerpo coordinado de sacerdotes, en la casa espiritual edificada. Dios quiere una casa espiritual para su morada y un cuerpo sacerdotal y un sacerdocio corporativo para su servicio. Regresamos a la casa espiritual. Y volvemos a Pedro 2:5. Vosotros también, ahora Pedro ya sabiendo de qué se trata este asunto de las piedras, porque él mismo fue orientado y hasta su nombre se cambió. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos aquí a la nota, estamos terminando, no se asuste. El sacerdocio santo es la casa espiritual. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras griegas con relación al sacerdocio: hierosune,
En Hebreos 7:12 se refiere al oficio sacerdotal, hierateia. En Hebreos 7:5 se refiere al servicio sacerdotal. Acá era el oficio, este es el servicio, hieratemo. O sea que está hierosume como el oficio, hierateia, que se refiere al servicio, hierateuma, que se refiere a la asamblea de los sacerdotes, el cuerpo de sacerdotes, un sacerdocio. El cuerpo coordinado de sacerdotes es la casa espiritual edificada. La casa espiritual edificada. Esa es la carga que presentamos desde el principio. Esta casa espiritual ahora es que el reino de sacerdotes. Nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, linaje escogido, denota que descendemos de Dios, real sacerdocio que servimos a Dios, nación santa que somos una comunidad para Dios y pueblo adquirido para posesión de Dios. Lo precioso es que somos para Dios. Y no tengo tiempo ya para entrar aquí en Éxodo 19, ya hemos hablado mucho sobre eso, que es de donde Pedro realmente logró extraer esto que fue dado para el pueblo de Israel, pero ahora se nos está dando a nosotros, donde el Señor les trae, quería entrar al pueblo en este pacto para que fuera su tesoro personal entre todos los pueblos y que fueran un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero como hemos escuchado en otros mensajes, ellos se voltearon y no entraron en esta dimensión maravillosa que hoy se nos ha dado, que hoy se nos ha dado. Así que seguimos adelante con nuestra visión de la casa. Por eso Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando alguien se salva, viene a ser una ofrenda agradable al Señor. Estos son los sacrificios espirituales. Uno de los sacrificios, hay varios, pero este es uno. Todo nuestro servicio sacerdotal para el Señor debe originarse en Él, como el Dios que mide todas las cosas y no en nosotros mismos. Todo nuestro servicio sacerdotal debe ser según su dirección y su limitación, a medida que permitimos que su muerte opere en nosotros, a fin de que su vida de resurrección pueda ser impartida a otros por medio de nosotros. Termino ahora. Cuando hablamos de que el Señor mide todas las cosas, ya vimos en el mensaje pasado que se está refiriendo a que el Señor nos mide. Y cuando nos mide, nos posesiona. Todo lo que usted mide es para adquirirlo. Y el Señor está midiendo cada vez más todo nuestro ser, para Él finalmente nosotros ser posesión de Él y nosotros tener también todo Dios en nosotros. Señor, gracias por esta palabra maravillosa. Síguete infundiendo a nosotros. Llévanos a la realidad de este vivir constante, y de este fluir constante de vida para tu edificación. Gracias, Señor. Amén.